Algunas personas nos dicen que no se van a vacunar porque no saben qué contienen las vacunas. ¿Cómo hacer esta pedagogía de una manera sencilla y poder ser portadores de un mensaje claro y que convenza a las personas, teniendo en cuenta que ya el 20 de febrero empezamos la primera etapa de vacunación y es con mayores de 80 años? Yo creo que es muy importante que se hagan campañas de divulgación con infografías, con eh, paneles de expertos explicando. Vuelvo y digo, las vacunas que están aplicando en este momento no tienen en su interior toda la secuencia del virus, sino un pedacito de la secuencia del virus, y lo que buscan es que se produzca esa proteína para que se genere la inmunidad. Creo que obviamente es necesario las campañas de educación en la población. Desafortunadamente, pues tenemos una gran cantidad de la población en la cual su nivel de educación, su nivel educativo no es alto, de tal manera que no tienen la capacidad, pues, para muchas veces para entender todo esto que estamos explicando, pero es necesario entonces que se hagan esas campañas de manera muy básica, enseñándole a las personas que lo que viene en la vacuna del material genético del virus, ese virus no va a poder ingresar en nuestro genoma, no lo va a cambiar, no lo va a modificar, no va a volver estériles a las personas, no les va a hacer cambiar su credo religioso, no les va a hacer cambiar su género, no va a producir malformaciones, no va a producir efectos a largo término, sino simplemente va a inducir en la persona la producción de unos anticuerpos contra una proteína específica del virus para que de manera muy rápida, cuando la persona llegue a tener contacto con el virus real, lo pueda neutralizar muy rápidamente. Entonces, hay que hacer campañas de divulgación, infografía, ¿no? Va a ser algo que va a tocar explicarle a mucha gente, no necesariamente a toda la población, pues porque aquellos que tengan niveles de educación y que comprendan y que lean al respecto de las vacunas, pues se darán cuenta entonces de que las vacunas son benéficas. A uno le llama la atención, ¿no? Nos han vacunado en la infancia contra el sarampión, contra la viruela, contra tuberculosis, contra polio, contra una cantidad de enfermedades, y esas vacunas no las cuestionamos. Y ahora que tenemos un agente infeccioso tan letal como es COVID-19, entonces ahí sí presentamos cuestionamientos, y yo creo que esa es una de las partes en las cuales hay que hacer un trabajo y mostrarle a la población de que el no vacunarse va a ponerlos a ellos en riesgo y en riesgo a sus familiares. Yo como médico digo que es lamentable que hayan personas que, por ejemplo, digan que no van a vacunarse, pero luego cuando tienen a un familiar afectado, a sus padres, a sus abuelos, y en la unidad de cuidado intensivo, ahí sí están exigiéndole al gremio de la salud pues que responda y que salven a sus familiares cuando estas personas no han querido hacer nada al respecto para romper la cadena de contagio por el virus. Entonces, esto es muy importante que toda la población entienda que si no se vacunan, pues vamos a tener entonces circulando el virus por un tiempo muy grande, varios años, con unos sobrecostos para el sistema de salud muy grandes, porque vamos a tener entonces que mantener a una gran cantidad de la población hospitalizada porque se van a complicar por la infección por el virus. Algunos van a tener necesidad de unidad de cuidado intensivo y muchos van a morir. Ya llevamos cerca de, caminando hacia los 60,000 muertos en Colombia por este virus tan letal, y la población tiene que entender que un factor que es fundamental para interrumpir la cadena de contagio es la inmunización. Si no hacemos inmunización, vamos a continuar con el número de muertos diarios, vamos a continuar con el número de casos positivos diarios, vamos a continuar con las hospitalizaciones y con las camas UCI para COVID saturadas, vamos a continuar viendo a nuestros familiares, a nuestros amigos morir por la infección por el virus, porque no estamos rompiendo la cadena de contagio.
y es necesario romper esa cadena de contagio y la vacunación es una de las formas para llevar a cabo ese fin, para romper el contagio y poder entonces generar la inmunidad en la población de tal manera de que disminuya de manera significativa, rápidamente, el contagio y la muerte por COVID. Los países que han iniciado ya la vacunación de forma masiva, como por ejemplo Israel, ya hay estadísticas que muestran cómo la ocupación de las camas hospitalarias ha disminuido drásticamente en aquellas personas, en aquellos grupos poblacionales que han recibido la vacunación. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Que la población lo entienda. Tienen que vacunarse porque si no se vacunan no vamos a romper la cadena de contagio y entonces vamos a estar entonces en confinamientos permanentemente. La gente luego va a decir que no tienen nada que comer, que no tienen cómo salir a ganarse el sustento en el día a día, pero no hacen tampoco nada entonces por romper la cadena de contagio. Hay que romper la cadena de contagio porque tenemos que generar inmunidad en la población para que retomemos nuestra vida normal.